Hay poca información sobre Bárbara Marciniak. Lo poco que se puede encontrar sobre Bárbara es que es una canalizadora conocida por su recepción de material de entidades que dicen ser pleiadianos. Marciniak cuenta que el 18 de mayo de 1988, lo que describe como un colectivo de las Pléyades comenzó a comunicarse telepáticamente con ella. Cuenta que estaba en un viaje con un grupo de la nueva era en ese momento, visitando lugares de poder antiguos en Egipto y Grecia. Sintió interiormente que la llevaron a reexperimentar estos sitios como parte de su vida actual, de su encarnación actual. Estaba en Grecia cuando recibió la primera canalización de los pleiadianos. El contacto de Marciniak con los pleiadianos fue uno de los primeros contactos independientes después de Billy Meier. La primera publicación significativa de material pleiadiano canalizado posterior a Meier fue producido por Barbara Hand Clough, y fue a la editorial de esta que Marciniak recurrió para publicar su primer libro, Mensajeros del Alba, lanzado en 1992. Entonces se convirtió en uno de los volúmenes más importantes de la nueva era, seguido de 2 libros posteriores con el mismo editor. A través de Marciniak, los pleiadianos dijeron que habían llegado a las Pléyades desde otro universo que se había completado, y que los terrícolas estamos pasando por un fin de era oscura a otro de luz, y que ellos estaban aquí para ayudarnos a hacer ese cambio. Además, según los pleiadianos, la humanidad fue planeada como un experimento del creador principal, de la fuente original, que envió extensiones de sí misma a lo desconocido con la orden de crear formas de vida. Estas extensiones, dioses creadores, comenzaron a crear nuevas jerarquías, extensiones adicionales. Finalmente, se desarrolló un plan para crear la Tierra. Los genetistas tomaron ADN de muchas especies para producir la raza humana. A partir de estas observaciones primarias, los pleiadianos han ofrecido una visión alternativa del significado y el propósito de la vida humana. Lo más destacable de la información de estas entidades es que ya en los años 80 avisaban de la manipulación del planeta por parte de los arcontes, aunque no los llamaban de esa manera, y de los reptilianos, que se alimentan del sufrimiento y del miedo de los seres vivos, y cómo empoderarnos para salir de la Matrix que han creado estos oscuros. Es por estas advertencias que se puede ver que el mensaje es real. En su época, en los 80, todos los mensajes nueva era se basaban en el amor, la luz, los maestros ascendidos, pero nunca avisaban sobre quiénes controlan realmente el planeta. Es por eso que su libro, Mensajeros del Alba, fue una revelación importante. A continuación relataré algunos extractos del libro que para mí son muy interesantes. Muchos de estos seres han afectado la creación del universo y ustedes los han llamado Dios o dioses. De hecho, eran energías extraterrestres portadoras de luz que habían sido expulsadas hacía mucho tiempo del creador primordial, de la fuente original. Rara vez se utiliza el término Dios en mayúscula. Si usáramos este término sería para referirnos a la entidad que conocemos como el creador primordial o la fuente original. En su implosión personal a través del amor dotó a todas las cosas de conciencia. Todas las cosas son el creador primordial o fuente original en su viaje. Nos vemos a nosotros mismos como extensiones del creador primordial, siempre adquiriendo información y emprendiendo aventuras para nutrirla. A medida que la nutrimos con nuestros planes y esfuerzos, le brindamos más energía para nuevas creaciones. Nunca nos acercamos al creador primordial. Incluso aquellos en nosotros que somos seres de la mayor vibración luminosa, no tenemos la capacidad, en nuestra etapa de evolución, de acercarnos al creador primordial. Todavía no estamos listos para mantener la intensidad de esta emanación primordial. Deseamos fuertemente en algún momento de nuestro proceso evolutivo vislumbrar o eventualmente fusionarnos con el creador primordial por un tiempo. Sabemos que esto es posible. La evolución de la conciencia y la capacidad de almacenar información es lo que nos permite acercarnos al creador primordial. Varias personas en la Tierra sintieron que se habían fusionado con Dios, con la fuente original. Deben haberse fusionado con la porción del creador primordial que mejor se adaptaba a su vibración en ese momento. La vibración total del creador primordial destruiría cualquier vehículo físico en un instante, ya que el vehículo no podría almacenar dicha información y energía tan elevada. Aquellos que representan a Dios
para usted no son más que una pequeña porción del creador primordial. Incluso el creador primordial es una pequeña porción de algo más grande. Constantemente descubre que es hijo de otra creación y que él también está en un proceso constante de autodescubrimiento y de conciencia. Recuerde, la conciencia está dentro de todo y nunca fue inventada, simplemente es. La conciencia es conocimiento, el conocimiento es información, que es energía. La ignorancia es oscuridad y falta de energía, es estancamiento y falta de creatividad. Y su conocimiento es el lugar más cercano del creador primordial. Cuando crees lo que sabes, estás activando al Dios dentro de ti. En esta era actual existe una gran conciencia en todo el planeta sobre cuán grande es el mundo. Y la pregunta ya no es quién es quién en el juego mundial, sino también quién es quién en el juego cósmico. Has venido aquí ahora con un propósito definido, confrontar a los dioses creadores que han hecho a la especie humana y que están regresando. Algunos de ellos están aquí. Sin embargo, aquellos que aspiraban a manipular a los humanos construyeron sus propias historias para crear un paradigma que os controlaría. Se os dijo que estos seres eran auténticos dioses y se os enseñó a venerarlos, obedecerlos y adorarlos. Este paradigma está a punto de cambiar, la verdad saldrá a la luz, una verdad que cambiará por completo vuestra visión del mundo. Las reverberaciones del shock se moverán por todo el planeta. Los dioses creadores que han estado gobernando este planeta tienen la habilidad de adquirir forma física, aunque por lo general existen en otras dimensiones. Mantienen a la Tierra en una cierta frecuencia de vibración mientras crean el trauma emocional que necesitan para su nutrición. Hay seres que honran la vida por encima de todo, pero también hay seres que no honran la vida y que no comprenden su conexión con ella. La consciencia alimenta la consciencia. Os resulta difícil entender este concepto porque vosotros os alimentáis de comida. Todo alimento tiene consciencia en algún punto de su desarrollo, aunque la frías, la hierbas o la recojas de tu jardín, la ingieres para nutrirte. Vuestras emociones son alimento para otros. Cuando se os controla para que creéis destrucción e inquietud, estáis creando una frecuencia de vibración que apoya la existencia de estos otros seres porque es así como se nutren. Hay quienes viven de la frecuencia del amor y están interesados en restablecer el alimento del amor en este planeta. Les gustaría llevar este universo a la frecuencia del amor para que tenga la oportunidad de salir y sembrar otros planetas. Representáis al grupo que reniega de luz y habéis aceptado regresar al planeta. Tenéis una misión, venís a estos cuerpos físicos y los controláis, y os proponéis mediante el poder de vuestra identidad espiritual cambiar vuestro cuerpo físico. Todos vosotros seleccionasteis cuidadosamente las líneas genéticas que más os convenían. Cada uno de vosotros escogió una historia genética a través de la cual han entrado miembros de la familia de la luz. Cuando los seres humanos existían en su dominio legítimo y podían comprender muchas realidades, poseían la habilidad de ser multidimensionales, de ser iguales a los dioses. Estáis empezando a despertar esta identidad en vuestro interior. Los dioses invadieron esta realidad. Así como en vuestra realidad existen quienes llegan y toman posesión de un negocio, de la misma manera en aquella época había una gran abundancia de fondos en este planeta. Os volvieron a ordenar genéticamente para que creyerais que eran dioses. Fue entonces cuando la familia de la luz fue dispersada del planeta y el equipo de la oscuridad que operaba con ignorancia llegó. Vuestros cuerpos llevan miedo y el recuerdo de haber luchado por la sabiduría que esos dioses representaban y que os fue arrebatada. Los dioses que hicieron esto son unas criaturas del espacio. Pueden hacer todo tipo de manipulaciones y trabajar con realidades de muchas formas diferentes. Los humanos, por ignorancia, llaman Dios a estos seres del espacio. Dios con D mayúscula nunca ha visitado este planeta como entidad. Dios con D mayúscula está en todas las cosas, en todas partes. Vosotros solo habéis tratado con dioses con D minúscula, que han querido ser adorados y han intentado confundiros. Ellos ven a la Tierra como un principado, un lugar que poseen en los límites de este universo de libre albedrío. Antes de la invasión poseíais grandes habilidades. El ejemplo biogenético original del humano poseía una increíble información. Era interdimensional y podía hacer muchas cosas. Cuando estos dioses creadores invadieron, se encontraron con que la especie local sabía demasiado. La especie local poseía habilidades que eran demasiado parecidas a las de aquellos que se hacían pasar por dioses. Una manipulación biogenética tuvo lugar y hubo mucha destrucción. Se trajeron versiones experimentales de la especie al planeta. Y la base de datos fue dispersada, pero no destruida. En una época vuestro ADN estuvo intacto. Era como una hermosa biblioteca donde la información estaba toda catalogada y se podía encontrar cualquier cosa en un instante.
Cuando tuvo lugar una alteración biogenética para desconectar la información, fue como si alguien hubiera escondido el sistema de referencias y hubiera sacado todos los libros de las estanterías y los hubiera apilado en el suelo, para crear desorden. Así fue como vuestro ADN fue dispersado y mezclado por los invasores hace mucho tiempo. Ahora os estamos contando una historia. Definitivamente existe esta historia. Cuando hablamos no nos dirigimos a vuestra mente lógica, sino a vuestros bancos de memoria, para que podáis recordar haber participado en esta historia. De esta manera empezaréis a comprender lo que ha sucedido y quiénes sois en este proceso. Toda la información genética fue dispersada, fue desordenada, pero la dejaron dentro de las células. La única información que quedó para que pudierais jugar y para que pudierais funcionar fue la doble hélice. Gran parte de la base de datos a lo largo de la doble hélice fue cerrada, de manera que empezasteis a trabajar con muy poca información. Erais muy fáciles de manipular y controlar por muchos aspectos de la consciencia que se hacían pasar por Dios con D mayúscula. Ciertas entidades tomaron a la especie existente, que era en verdad una especie gloriosa, y la transformaron para su propio beneficio, sus propias necesidades. Desorganizaron la frecuencia de información dentro de los seres humanos, cambiaron el ADN y os dieron la doble hélice para que permanecierais en la ignorancia. Vuestra frecuencia de acceso fue cerrada con el fin de que no pudierais hacer girar el dial de vuestra propia radio. Estos dioses creadores se dispusieron a alterar el ADN dentro del cuerpo humano, la inteligencia, el anteproyecto, el código. Si el código no tiene dónde operar, no puede lanzarse a la existencia ni expresarse. Si os encierran en una habitación pequeña y no se os proporciona un sitio donde crecer, no podéis expresaros. Durante estos últimos miles de años, vuestro código ha sido forzado a entrar en un ADN muy limitado. Uno de los aspectos más emocionantes de estar en la Tierra en estos momentos es que se está llevando a cabo una reorganización del ADN.